Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que de verdad es digna de una película, una de esas casualidades que te dejan con la boca abierta y te hacen pensar si el destino realmente juega con nosotros de vez en cuando. Prepárense porque vamos a desvelar una coincidencia que ha dejado a muchos seguidores de Demet Özdemir y Can Yaman, así como a la prensa turca, completamente asombrados. Si son fans de estas dos estrellas, o simplemente disfrutan de las noticias más jugosas del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Porque cada día traemos un pedacito más de la magia del espectáculo directo a ustedes. Como muchos saben, Demet Özdemir y Can Yaman, a pesar de que su romance televisivo en Erkenzicus causó furor y sigue en la memoria de muchos, ahora son parte de caminos separados en cuanto a sus vidas sentimentales. Sin embargo, ambos siguen siendo figuras súper relevantes en la industria y, por ende, cualquier detalle sobre ellos genera un interés masivo. La química que desprendieron en pantalla era innegable, y aunque en la vida real sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, el cariño y la admiración del público hacia ambos artistas permanece intacto. Y hoy, la noticia que vamos a compartir no es un romance, es algo mucho más peculiar, algo que roza lo inverosímil y lo deliciosamente casual. Imaginen esto, dos de las actrices más queridas y representativas de Turquía, ambas con carreras internacionales en ascenso, figuras que acaparan portadas y miradas y ambas, de alguna manera, ligadas a estos dos ídolos. ¿Se imaginan que coincidieran en un lugar inesperado, que sus destinos se cruzaran de una forma tan sutil pero significativa? Pues bien, la noticia que ha puesto a todos de cabeza es que las madres de Demet Özdemir y Can Yaman coincidieron nada más y nada menos que en el mismo avión, rumbo a Italia. Sí, han escuchado bien. Ambas mujeres, madres de dos de las estrellas más mediáticas de Turquía, viajando juntas, o al menos al mismo tiempo, hacia la bella Italia. Una circunstancia que ha desatado todo tipo de especulaciones y comentarios en el universo del entretenimiento turco. Para quienes no estén muy al día, permítanos recordarles brevemente quiénes son estas luminarias. Demet Özdemir es conocida por su carisma arrollador, su talento innato para la actuación que la ha llevado a interpretar personajes memorables, y su estilo inconfundible que la posiciona como un icono de la moda. Ha protagonizado numerosas series exitosas que han cautivado a audiencias de todo el mundo, y su fama trasciende fronteras, especialmente después de su aclamado papel como Sanem en Erkenzicus, donde demostró una versatilidad y una frescura que la catapultaron al estrellato internacional. Por otro lado, Can Yaman, con su físico imponente, su magnetismo natural y su sonrisa que desarma, se convirtió en un fenómeno de la noche a la mañana, conquistando audiencias no solo en Turquía sino también en muchos países de Europa y Latinoamérica. Su popularidad se disparó como un cohete, y su nombre se convirtió en sinónimo de galán moderno. La química entre Demet y Can en pantalla fue tan real, tan palpable, que miles de fans se enamoraron perdidamente de su relación ficticia y por un tiempo, soñaron con una relación real, anhelando que la magia de la televisión trascendiera a la vida privada. Aunque la vida los ha llevado por rumbos distintos y sus vidas sentimentales actuales son objeto de constante escrutinio mediático, el legado de Erkenzicus y la admiración por ambos actores sigue intacto, alimentando un fandom leal y apasionado que sigue cada uno de sus pasos. Ahora, volvamos a esta increíble coincidencia que nos ha reunido hoy. La noticia saltó a través de las redes sociales y los medios de comunicación turcos, que como saben, están siempre al acecho de cualquier detalle relacionado con estas figuras. La información, aunque aún no oficializada por las familias, ha sido confirmada por diversas fuentes cercanas a la industria del entretenimiento. Se rumorea con fuerza que ambas señoras, la señora Ayse Özdemir y la señora Gülden Yaman, abordaron el mismo vuelo de Estambul a Roma. Piénsenlo. Un avión lleno de pasajeros, un amasijo de rostros desconocidos y destinos variados, y de repente dos figuras maternas de dos de las celebridades más buscadas de Turquía, compartiendo el mismo espacio aéreo con destino a la tierra de la pasta, la pizza y el arte. La sola idea de esta convergencia es digna de un guión cinematográfico. Los detalles que han trascendido son escasos, como suele ocurrir con la vida privada de las familias de los famosos. La discreción es algo que estas madres, a diferencia de sus hijos, suelen mantener con celo. No se sabe si se conocían de antemano, si tuvieron la oportunidad de intercambiar unas palabras durante el vuelo,
o si simplemente estuvieron sentadas en asientos diferentes, quizás en la misma cabina o en cabinas distintas, sin percatarse de la presencia de la otra hasta el último momento. Lo que sí ha generado mucho revuelo y ha encendido las redes sociales es la simple casualidad, la pura y dura casualidad. ¿Será que ambas tenían compromisos personales en Italia? ¿Visitas familiares, vacaciones soñadas, o tal vez algún evento relacionado con sus hijos, aunque no se haya anunciado públicamente? La especulación es infinita, y cada seguidor tiene su propia teoría. Es fascinante cómo el destino a veces nos presenta estas pequeñas ironías de la vida, estas secuencias de eventos que parecen demasiado perfectas para ser obra del azar. Ambas mujeres, protagonistas indirectas de la fama y el éxito de sus hijos, se encuentran en un mismo lugar, emprendiendo un viaje similar. Muchos han especulado sobre si esta coincidencia podría tener algún significado oculto, si podría ser una señal de que las estrellas de sus hijos volverán a cruzarse en el futuro. Sin embargo, siendo realistas en el vertiginoso mundo de las celebridades, las coincidencias así, aunque llamativas y dignas de crónica, suelen ser solo eso, casualidades. La vida de las familias de los famosos a menudo transcurre en paralelo a las cámaras, buscando la normalidad en medio de la vorágine mediática. Sin embargo, para los fans, siempre hay una chispa de magia, un halo de misterio en estos eventos, que alimenta la ilusión y la esperanza. Pensemos por un momento en la perspectiva de estas señoras. Probablemente están acostumbradas a la atención que generan sus hijos, a los flashes y a los titulares que a menudo los rodean. Sin embargo, son ellas mismas quienes, en general, mantienen un perfil mucho más bajo, prefiriendo la discreción y la tranquilidad. Imaginen la sorpresa, quizás un poco de desconcierto y seguramente una buena dosis de curiosidad, de ambas al darse cuenta de que la madre de la coestrella de su hijo, con quien compartieron una historia tan intensa en pantalla, está en el mismo avión. Quizás hubo un saludo cordial, una sonrisa de cortesía, un qué coincidencia tan grande, o quizás la discreción primó y cada una siguió su camino, respetando la privacidad de la otra. La prensa turca, por supuesto, ha intentado obtener declaraciones, ha enviado a sus reporteros para sonsacar detalles y fotos, pero hasta ahora, la privacidad de las familias se ha mantenido, y las señoras Ayse y Guldem han decidido no alimentar el circo mediático. Esta historia, en su aparente sencillez, nos recuerda algo fundamental, que a pesar de ser figuras públicas, los famosos tienen familias. Y estas familias, tan reales y humanas como cualquiera de nosotros, también viven sus vidas, sus viajes, sus momentos de ocio y sus encuentros casuales. La coincidencia de las madres de Demet y Can en un vuelo a Italia es un recordatorio conmovedor de que el mundo del espectáculo, a veces, se entrelaza de formas sorprendentes e inesperadas, incluso a nivel familiar, aunque sea de forma casual y sin mayores pretensiones. Es un pequeño hilo que conecta dos universos que, aunque separados en la vida privada de los protagonistas, comparten un pasado común en la ficción que los unió. Quizás ambas señoras fueron a Italia por motivos completamente diferentes, y el destino simplemente orquestó este encuentro fortuito. Podría ser que la señora Ayse estuviera visitando a algún amigo querido o disfrutando de unas merecidas vacaciones en la idílica Toscana, tal vez recorriendo viñedos y deleitándose con la gastronomía local. Mientras tanto, la señora Guldem podría tener una importante reunión de negocios en Milán, o tal vez estaba visitando a algún familiar que reside en la vibrante capital de la moda. Las posibilidades son infinitas y la belleza de esta historia reside precisamente en su misterio, en la ausencia de detalles concretos y en la simple, pero poderosa, resonancia de la coincidencia. Es un espacio para la imaginación, para la fantasía del público que tanto ama a estos artistas. Los seguidores de Demet y Can han reaccionado a esta noticia con una mezcla de sorpresa, asombro y ternura. En las redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar. Muchos usuarios expresan lo bonita que es la casualidad, la forma en que les trae recuerdos nostálgicos de la época dorada de Erkencikus, cuando la química entre sus ídolos era la comidilla del momento. Otros, con un toque de humor, bromean diciendo que el destino es un gran guionista, y que esta coincidencia podría ser una señal, una pequeña señal del universo, de que los caminos de sus hijos, aunque ahora separados, siguen de alguna manera conectados, quizás a través de fuerzas invisibles y kármicas. Es la magia de las redes sociales, donde los fans tejen historias y comparten emociones en torno a sus personajes favoritos. Es interesante observar cómo la vida de las estrellas de cine y televisión a menudo se entrelaza de formas inesperadas con la de sus familias, y cómo estas conexiones, incluso las más fortuitas, capturan la imaginación del público y alimentan el apetito por más noticias del espectáculo.
La noticia de las madres de Demet Özdemir y Can Yaman viajando juntas a Italia es un ejemplo perfecto de cómo una pequeña casualidad, un detalle aparentemente insignificante, puede generar un gran revuelo y mantener a los fans enganchados a las vidas de sus ídolos, buscando siempre esa chispa de conexión humana y de destino. En un mundo donde todo parece estar cada vez más predecible, donde las noticias se fabrican y los eventos se planean con antelación, estas pequeñas sorpresas nos recuerdan que aún existen giros inesperados, coincidencias dignas de ser contadas y de ser celebradas. Esta historia, aunque sencilla en su premisa, tiene ese toque de encanto, de misterio y de conexión humana que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante y adictivo. Es un recordatorio de que detrás de cada gran estrella, de cada figura pública que deslumbra en las pantallas, hay una familia que, aunque prefiera mantenerse en un segundo plano, aunque busque el anonimato, también forma parte intrínseca de su historia y de su trayectoria. Son las raíces que los anclan a la realidad, los pilares silenciosos de su éxito. Y así, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de esta intrigante historia de coincidencia. Las madres de Demet Özdemir y Can Yaman, dos figuras maternas de dos de las estrellas más queridas de Turquía, compartiendo el mismo avión rumbo a Italia. Una casualidad que, sin duda, quedará guardada en los anales de las curiosidades del mundo del espectáculo, en esa sección donde lo insólito se encuentra con lo cotidiano. ¿Qué opinan ustedes sobre esta increíble coincidencia? ¿Creen en el destino, en esas fuerzas que parecen tejer nuestros caminos de forma invisible? ¿Les gusta este tipo de noticias que nos revelan un lado más humano y sorprendente de las celebridades? Nos encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Dejen sus pensamientos, sus especulaciones, de lo que sea que les haya parecido esta historia. Queremos saber su opinión. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y de esta peculiar coincidencia, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos impulsa a seguir buscando las historias más interesantes y a traerles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can, o que simplemente disfrutan de las noticias del entretenimiento y las curiosidades del mundo del espectáculo. La difusión es clave para que nuestra comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras próximas historias. No se pierdan ni un solo detalle de lo que tenemos preparado. Gracias de nuevo por acompañarnos, por su tiempo y por ser parte de nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más noticias y más curiosidades del mundo que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.